Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Galicia Opina. Nuestro invitado de hoy está en lo que podríamos llamar la penumbra informativa, en la discreción y al amparo de una de las instituciones más relevantes del país, pero seguramente muy poco conocida por la gran mayoría de los ciudadanos. Me refiero al Consejo de Estado. Es el máximo órgano consultivo del Gobierno en España. Hoy tenemos el placer de tener en este plató con nosotros a su presidente, el señor José Manuel Romay Beccaria. Muy buenas noches. Bienvenido, en primer lugar, bienvenido a esta casa y en segundo lugar, bienvenido a este programa. Pues encantado de estar en esta casa y de participar en este programa. Muy bien. Comparten también esta mesa de entrevista 5 nombres propios del periodismo. Está con nosotros al lado el señor Romay Beccaria, la periodista y colaboradora de Galicia Opina, María Méndez. Buenas noches, María, ¿cómo estás? Estupendamente, buenas noches. Ya te veo muy veraniega, ¿eh? Hacía falta. Hacía falta. A su lado el presidente de la Asociación de Periodistas de Galicia, Arturo Maneiro. ¿Qué tal, Arturo? Buenas noches. En el otro extremo de la mesa, también colaborador de Galicia Opina y periodista, Martín Fernández. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches, bienvenido. A su lado, la periodista y delegada de la agencia EFE en Galicia, Ana Martínez. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Bien, buenas noches. Y nuestra segunda Ana de la noche, nuestra colaboradora, periodista Ana Peón. ¿Qué tal, Ana? Hola, muy buenas noches. Señor Romay, es difícil hacer un resumen de su vida prácticamente entera, son muchos años y muchas responsabilidades. Voy a solamente una pincelada, algunas muy poquitas, porque usted fue vicepresidente del primer gobierno de la Xunta de Galicia en el 82, ha sido consellero en varias ocasiones con don Manuel Fraga, ha sido ministro de Sanidad en el gobierno de José María Aznar, entre otras muchísimas responsabilidades. El Consejo de Estado, decía al principio, que es el máximo órgano consultivo del Gobierno de España. Es un órgano bastante mal conocido, yo creo, por la población. ¿Cuál es su función exactamente? Pues es verdad que es mal conocido y que yo creo que no sería malo que se conociera mejor, porque creo que es un órgano que mantiene un nivel de calidad en su actuación, en su quehacer, que honra mucho a las instituciones españolas y ciertamente pues es poco conocido. Pero, como bien decía, es el máximo órgano consultivo del Gobierno, al que el Gobierno consulta preceptivamente pues, muchos asuntos que por su importancia la legislación exige que sean informados por el Consejo de Estado y voluntariamente otros muchos. Por ejemplo, ahora mismo estamos teniendo un enorme trabajo de información de proyectos de ley. Y los proyectos de ley no son de consulta obligatoria, salvo cuando se trata de ejecución de tratados internacionales. Y como ahora es verdad que estamos en la Unión Europea y eso pues, significa la ejecución y el desarrollo de muchos tratados, hay muchos asuntos de los que se nos consultan que tienen que ver con la Unión Europea y que son de consulta obligada, pero nos consultan casi todos los proyectos de ley, pasan por el Consejo de Estado. Prácticamente 57.000 dictámenes he visto en la información desde el año 80 y pues seguramente sí, pues pico hasta ahora, 3, ¿no? 4, 5.000 dictámenes, también depende, bueno, en ocasiones se cambia un poco la cuantía que tienen que tener los asuntos para que lleguen al Consejo de Estado. Y eso, pues, ¿Es vinculante la opinión? Son muy pocos los casos en que es vinculante, muy pocos. En algunos sí, pero es excepcional. ¿Y eso quién lo determina? No, la ley. En algunos casos la ley dice que eso solo se puede hacer con el dictamen vinculante del Consejo de Estado. Por ejemplo, la anulación de los actos declaratorios de derechos. Pues esa, fuera de la anulación de oficio, pues eso solo se puede hacer por infracción manifiesta de la ley si el Consejo de Estado aprecia que existe esa infracción manifiesta. Entonces ahí el dictamen del Consejo de Estado diciendo que hay una infracción manifiesta de la ley, que se puede hacer esa anulación de los actos declaratorios de derechos, ese caso es un dictamen vinculante. Algunos más hay, no muchos. En la mayor parte de los casos no es vinculante, pero
una señal, un indicador del prestigio yo creo que bien que trabaja el Consejo de Estado, es que sin ser vinculante, el 90 y tantos % de los asuntos que resuelve el Gobierno los resuelve de acuerdo con el Consejo de Estado. Le hacen caso. Le hacen caso. Y hay otro dato que también es muy significativo y que revela también la importancia que le da nuestro ordenamiento al dictamen del Consejo de Estado, que los ministros al Consejo de Estado solo le pueden consultar el Gobierno, el presidente del Gobierno, los ministros y los presidentes de las comunidades autónomas, sí, que también nos pueden consultar. ¿Y lo hacen a menudo? Y lo hacen, bueno, no muy a menudo, y cuando llegan sus consejos consultivos menos, pero pueden consultar. Pero sí, para que un ministro pueda resolver en contra del Consejo de Estado, separándose del dictamen del Consejo, ya necesita autorización del Consejo de Ministros. O sea que él no lo puede hacer, pero con autorización del Consejo de Ministros. Eso quiere decir que nuestro ordenamiento le da importancia a nuestra relevancia, y el ministro, si quiere ir a resolver en contra del Consejo, tiene que ir al Consejo de Ministros y explicar por qué lo hace. Y eso no es frecuente. No es frecuente. Y los presidentes del Gobierno, que lo cuentan y lo dicen, pues alguno decía que cuando le pedían un oído, porque cuando se resuelve de conformidad con el Consejo de Estado, se dice de acuerdo con el Consejo de Estado. Y si se resuelve en disconformidad con el Consejo de Estado, se pone oído el Consejo de Estado. Oído. Oído, ¿no? ¿Sí? Y este presidente del Gobierno decía, cuando me piden un oído, cuando un ministro le pide poder poner un oído, yo pongo mucho oído. Y eso es la idea de, total que... Señor Romay, usted hace muy poquito, ahora en el mes de abril, estuvo aquí en Santiago, precisamente en la escuela de formación que lleva su nombre, de Nuevas Generaciones. Yo he ojeado, no he leído, la verdad, en profundidad, pero he ojeado ese documento sobre su pensamiento político y me ha llamado la atención un par de cosas. La primera que me ha llamado la atención es que usted defiende la política y cita a Ortega, ¿no?, diciendo que es la única forma, el único instrumento que la sociedad tiene para cambiar su entorno, para cambiar la realidad. Pero quizá todos en esta mesa compartamos esa idea, ¿no? Pero usted también acepta que la ciudadanía siente una profunda desconfianza y desafección. Es evidente y lo hay. Y es una pena y hay que hacer todo lo que se pueda por invertir esa valoración. ¿Que se pueda qué es? Pues que se pueda, pues es mejorar la legislación que regula estas cosas, y se está en eso, y hay leyes de transparencia que están tramitándose y que eso responde al deseo, yo creo que de todas las fuerzas políticas, porque ahí se está buscando además el mayor acuerdo de las fuerzas políticas para atajar como se pueda los recovecos que puedan quedar ahí, que puedan facilitar un abuso del poder y un uso indebido del poder y que contribuya a esta mala imagen de la política. Y hay que utilizar todos los medios que tengamos a nuestro alcance, pues, en los partidos, en las instituciones, para salir de esta situación y recuperar la imagen de la política como una actividad dignísima y además bellísima para el que la sabe ejercer con dignidad porque no hay actividad política, no hay actividad en la vida que se pueda comparar con la política, cuando uno realmente pues puede resolver problemas que benefician a muchísimos ciudadanos. Si aciertas un poco y puedes hacer algo de eso, pues no tiene comparación con nada. Y la segunda cosa que me llamó también mucho la atención, que supongo que está en el origen quizás de esa desafección, es decir, o en todo caso de esas malas prácticas, ¿no?, o de ese abuso de poder al que usted hacía referencia, es precisamente el nivel o la calidad de formación de muchos de nuestros políticos. Usted decía que el político tiene que tener... Pues es verdad, tenemos que cuidar eso también y tenemos que esforzarnos y tenemos que hacer el reclutamiento mejor que se pueda. Lo que pasa es que estas situaciones son demoníacas, es un círculo vicioso, porque
es verdad que hay que buscar gente buena para la política, pero claro, en un contexto de desprestigio, como saben, pues, claro, no quieren ir, a lo mejor los buenos, ¿no? Los buenos no quieren ir. Y entonces estamos, bueno, hay que reinvertir como sea esa dinámica y buscar la contraria, que es, bueno, convencer a recuperar el prestigio para que vengan gente que sepa que la política le va a dar más que nada de satisfacciones morales, de satisfacciones intelectuales, si realmente la ejerce con dignidad y la ejerce con dedicación y con esfuerzo, porque realmente lo que digo es así. Cuando se tiene oportunidad, pues como me ha pasado a mí algunas veces en mi vida, y me siento una persona realmente muy afortunada por haber podido hacer mucho tiempo lo que me gustaba, y en algunas ocasiones hasta pude hacer cosas que yo creo que fueron importantes y que ayudaron a mejorar el entorno en el que vivía. Y cuando pude dirigir una campaña de vacunación contra la polio hace 60 años, vosotros casi no habéis nacido ninguno, o 50, pues es maravilloso que se encuentre uno con la oportunidad de impulsar una campaña, de anticipar una campaña, como me pasó a mí el año 63, que gracias a mi esfuerzo y a mi empeño, esa vacunación se hubiera hecho, pero yo conseguí que se hiciera un año antes, y un año antes se salvaron 3.000 niños de la polio. Y cuando ves en el año 64 que la polio baja de 3.000 casos a 200, pues dices, esto valió la pena. Y ese esfuerzo es incomparable con nada. Y esa satisfacción, pues hombre, pues alguno que gane mucho dinero, pues tendrá muchas satisfacciones, pero la calidad moral de estas satisfacciones que pueden dar algunas de estas satisfacciones no la tiene nada. ¿Lo echa usted de menos? ¿El ejercicio de la política? Bueno, yo he hecho, ya hice mucha política, no me puedo quejar. Ahora, eso requiere además una salud, un esfuerzo, una dedicación que yo ahora no la podría dar. Estoy sirviendo a mi país lo que puedo, lo mejor que puedo, en un tipo de funciones que también son importantes, porque dar un buen consejo pues puede ser bueno y evitar muchos errores o facilitar bien. Y estoy encantado. Pero es una campaña como aquella de la polio, luchar contra los incendios forestales, el saneamiento del ganado gallego, la mejora genética de nuestro ganado, uno puede trabajar en esas cosas. Te sale medianamente bien la sanidad, las listas de espera, el poder mejorar aquello, este nivel de asistencia, la asistencia sanitaria en la zona rural gallega, implantar el 061. Vosotros os imagináis lo que fue ver que podías darle a la gente de nuestro rural, cuando aún no había móviles, pues un teléfono al que podían llamar y tener una ambulancia allí, y un médico que le oyera inmediatamente y que pudiera mandar la ambulancia o le dijera ya el primer consejo o le buscara al médico que tenía más cerca. Bueno, eso no se paga con nada. Si le parece, abrimos un turno de preguntas a mis compañeros porque están deseando. María. Sí, señor Romay, el Consejo que usted preside en un momento aconsejó la derogación del artículo 150 de la Constitución, en la cual se establece, digamos, cerrar un poco el nivel de transferencias de competencias a las comunidades autónomas. Vamos, más que aconsejar, ese fue un informe que hizo el Consejo de Estado hace unos años ya, cuando le preguntaron sobre unas cuantas reformas constitucionales que podía el gobierno considerar tal, y entre ellas estaba pues alguna relacionada con el Estado autonómico. Preguntaban cómo se debían llamar las comunidades autónomas y alguna cosa más, y aprovechando que le hacían esa consulta, porque el Consejo, según su normativa, debe contestar a lo que le preguntan, pero además, si cree que hay alguna cosa conexa sobre la que vale la pena trasladar al gobierno una reflexión, pues lo suele hacer. Siempre en términos muy corteses, muy prudentes, muy fantásticos, la verdad. Y en ese caso, pues le preguntaban, no le preguntaban por lo que tú acabas de decir, le preguntaban por eso, por el nombre de las comunidades autónomas, cómo se debían clasificar. Bueno, el Consejo contestó eso, las comunidades autónomas, pues que se sigan llamando como se llaman, y que se clasifiquen pues por el orden de antigüedad, que es como se vienen
clasificando. Pero ya que me preguntan ustedes sobre problemas del Estado autonómico, sí creemos, dice el Consejo de Estado, después de año y pico de debate, porque allí las cosas, y esas cosas a veces hay que tomárselas con tiempo, pues le dice, ya que nos preguntan ustedes de temas de comunidades autónomas, pues querríamos decir algo. Y pensamos que este es una gran reforma institucional en España, que ha sido un avance muy importante, que es muy bueno el conjunto de lo que ha ocurrido con nuestra descentralización y la aproximación del poder a los ciudadanos, pero ya con lo que el tiempo transcurrido y todo lo que se ha hecho, pues creemos que debemos someter al Gobierno algunas opiniones y ofrecer al Gobierno algunas opiniones. Una, que creemos que ya las transferencias prácticamente están ya concluidas y estamos bien, tenemos un buen nivel de descentralización comparable con los estados federales o más que otros estados federales, y que hay que cerrar ya un poco esto, y que no es bueno que esto siga abierto mucho tiempo, porque eso tiende a que hay una constante demanda de más y más competencia, y eso pues crea incertidumbre y ya puede desbordar los límites de lo razonable. Y para eso, pues puestos a hacer alguna reforma constitucional, pues sugeriríamos que una que se podría hacer es derogar el 152 y dar por cerrado esto. Y otras dos cosas, no sé si me vais a preguntar más sobre esto, pero vale la pena quizá saber que además de eso, el Consejo de Estado en aquel momento pues dice, y hablando de este mismo tema, pues también debemos decir que esto ha sido muy importante, que es bueno que haya esta descentralización, pero que ahora tenemos que conseguir que todo esto funcione armoniosamente, porque hay riesgos de disfunciones, de duplicidades, y hay que conseguir que esto funcione armoniosamente. Y para eso el Estado pues, tiene que tener capacidades y posibilidades de garantizar la coordinación entre todos y este funcionamiento armonioso de todas estas piezas. Y tercero, y ya con esto creo que os digo lo esencial de ese dictamen en ese punto, y tercero, que también es momento de reflexionar sobre la importancia de otra función esencial que le queda al Estado, que es la solidaridad. Y también hay que dotarle de los medios y de los legales y económicos necesarios para que se pueda ejercer esa función de garantizar la solidaridad entre todas las comunidades autónomas y todos los españoles. Arturo, sí. Sobre este tema de solidaridad podemos también ver, usted que ha estado mucho tiempo con responsabilidades de sanidad, el funcionamiento dentro de este panorama de la sanidad ¿está bien o habría que realmente llegar a esos niveles de armonización en toda España? Está bastante bien, la verdad. Yo creo que los servicios sanitarios en conjunto es un activo muy importante de España, son buenos y están ahí, y es muy bueno el modelo desde el punto de vista de la solidaridad y de la equidad, y esto de que tengamos un servicio sanitario que atienda a todos los ciudadanos, que se paga con impuestos. Bueno, algunas cosillas le sacan también a los beneficiarios, pero es muy poco lo que representa esas pequeñas aportaciones, que más bien tienen por objeto, más que recaudar, evitar excesos y abusos. Bueno, es un buen sistema sanitario que tenemos, son buenos los profesionales, son buenas las instalaciones, y pues ha tenido la financiación necesaria para que eso. Ahora vienen tiempos más duros y seguramente el reto que tenemos por delante es hacer un gran esfuerzo para conseguir más eficiencia y ser capaces de hacer más con lo mismo, porque no va a haber más, vamos a tener que hacer más cosas, y vamos a tener que hacer más cosas porque la población envejece y consume más servicios sanitarios, las personas mayores que los jóvenes no consumen nada, se pueden permitir el lujo de no tener seguros. En los Estados Unidos eso que pasa, que hay muchos americanos que no tienen seguro, pues de esos que se cuentan que no tienen seguro, que es verdad que los hay un 30% que no tienen seguro. Bueno, y normalmente la gente se cree que es que son todos pobres y que no pueden pagar el seguro y que no lo tienen. Pues de pobres que realmente
Bueno, hay los muy pobres que lo tienen porque tienen una especie de beneficencia. Hay otros que no son tan pobres, pero que tampoco pueden pagarlo, y ese es un 15%. Los no tan pobres que no pueden pagarlo. Y el otro 15% son gente joven, con ingresos más que suficientes, pero que se autoasegura. Que dice, yo no tengo ningún seguro, yo si tengo algo, me lo pago. Y como los jóvenes tienen pocas enfermedades, pues se pueden hacer este autoseguro y no tienen seguro. Aquí tenemos un buen sistema, hay que mantenerlo y tal, pero es verdad que no ha habido una cultura de eficiencia, de conseguir hacer las cosas por menos, y ya han empezado a contar los localismos, y yo quiero un hospital y otro lo quiere también, y a lo mejor hay algunos hospitales que están demasiado cerca unos de otros, y a lo mejor hay que coger y juntar a dos hospitales y decirle, pues tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto otro, porque no puede ser que los dos hagáis de lo mismo, porque son muy caras las tecnologías, no hay gente para todo en términos de eficiencia, y sería muy bueno, pero a lo mejor es preferible andar 20 kilómetros más o 30 kilómetros y no poder resistir todo este sobrecoste que va a tener la sanidad que tiene, y va a hacer un gran esfuerzo de eficiencia, de planificación, de que no se repitan cosas que no se pueden repetir. Ahí la tecnología puede ayudar mucho. Galicia tiene, por cierto, la mejor informática sanitaria de España. Están todas las historias clínicas ya digitalizadas a disposición del médico de primaria, y el médico de primaria, antes de mandar una nueva prueba, pues mira a ver si esa prueba ya está hecha y se están evitando duplicidades. Por ahí hay que hacer, nos queda mucho trabajo en ese sentido. Seguramente hay algunas cosas de organización, bueno, hay una separación ahí de primaria y especializada que hay que resolver mejor, ¿no? Los médicos de primaria tienen que poder hacer más cosas, y comunicados con el especialista del hospital, con las nuevas tecnologías, las podrán hacer. Bueno, y luego pues a lo mejor tenemos algunas cosas que no han evolucionado como evolucionó la epidemiología, por usar una palabra pedantesca, pero es que no enfermamos ahora igual que hace 50 años, porque ahora las enfermedades son la mayor parte crónicas, y los hospitales están todavía concebidos como hospitales de agudos, por cuando la cirugía era lo que motivaba el ingreso en el hospital, porque las otras cosas se curaban en casa, bueno, había menos, ¿no? Porque no había las enfermedades crónicas que tenemos ahora con el envejecimiento. Bueno, ahí hay algunas cuestiones que se está trabajando en eso. Tenemos una sanidad con gente muy capaz, los médicos son un tesoro del país, ¿no? Y ahí hay gente de primer nivel, la enfermería es muy buena, y ellos mismos están trabajando en que todo esto se mejore y se mejorará. Martín, adelante. Muy bien. Señor Romay, enlazando con lo que decía María de los desequilibrios territoriales y el cuestionamiento del Estado autonómico, a mí me gustaría saber si no tiene usted la sensación de que esos desequilibrios territoriales o se corrigen ahora en tiempos de crisis o no se corrigen nunca. O por lo menos se corregirán con mayor dificultad. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, usted, que ha sido una persona de un larguísimo recorrido político y ciertamente intachable en todas sus facetas, ¿no? Me gustaría que, con el tema que está dando actualidad de la corrupción, un fiscal recientemente en Galicia ha dicho que la corrupción estaba instalada en la política. Mi pregunta sería si cree usted que la corrupción está instalada en la política o en la sociedad. Pues, y finalmente, enlazando con esto, y ya termino, porque serían tres cuestiones enlazadas. Luego ya no hablas más, Martín. Luego ya no hablo más. La última cuestión sería, usted, que ha sido tesorero del Partido Popular en una época ciertamente convulsa o difícil, ¿cuál sería, desde su experiencia y desde esa intachabilidad de su comportamiento, cuál cree usted que es el modelo ideal, platónico, de financiación de los partidos políticos y los sindicatos? Bueno, vamos a ver, ¿por dónde empiezo? Pues desajustes territoriales. Yo creo que en general los servicios españoles pues están financiados bastante equilibradamente, pero tenemos afortunadamente un modelo de financiación que permite cada 5 años hacer una revisión. Se han ido aprobando por unanimidad, no sé, algunos se quejan y no sabe uno bien de qué se quejan, porque todos los
casi siempre el sistema de las modificaciones que se han ido haciendo en el sistema de financiación de las comunidades autónomas, casi todas se hicieron por unanimidad entre todas las comunidades autónomas con el Estado. Bueno, puede haber algunos desajustes que es bueno que se revisen y que se revisen cada 5 años y espero que eso se haga con normalidad. Ahora, pues con la crisis, pues claro, nos obliga a todos a limitarnos en muchas cosas y tenemos una financiación disminuida y la tienen todos los organismos y todas las comunidades autónomas y todos y no tenemos más remedio que intentar salir cuanto antes, como creo que se está haciendo, que se están tomando las medidas necesarias para que cuanto antes podamos salir de esta situación. Vamos, todos los casos de corrupción son muchísimos y no debe haber ninguno, o sea que pero tampoco creo que se pueda generalizar de esa manera. Yo creo que hay muchísimos políticos honradísimos, y la función pública también es en su inmensa mayoría honrada, que desgraciadamente no es el 100%, pues es evidente por todo lo que acabamos de ver. Pero de eso a pasar a afirmaciones, a generalizaciones excesivas, creo que tampoco es bueno y no estaría justificado. El sistema de financiación que tenemos aquí de los partidos, después ya de muchos años pues es un tema difícil de resolver bien, porque todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Hombre, el ideal sería que los partidos se autofinanciaran y que los pagaran sus militantes. Pero, bueno, desgraciadamente, pues eso no parece que vaya a ser no da muchos resultados y si se quiere que tengan una actividad que le hace falta al funcionamiento de la vida política, pues hay que abrir otras fuentes de financiación, porque solo las cuotas de los militantes es como... Bueno, no voy a contar aquí la historia, Cuéntela. que es buenísima, de Valle Inclán. Vino muy enfermo a Santiago, a que lo curaran aquí en Santiago sus amigos, los urólogos Iglesias. Y viene aquí el pobre don Valle Inclán, enfermo, está ingresado en un sanatorio de Santiago, la cosa no iba bien, pero con motivo de la enfermedad de don Ramón y su estancia en Santiago y su significación en la vida cultural de España, pues hay una iniciativa. La familia estaba económicamente muy mal, habían tenido muchos líos entre ellos, además, peleados, y habían terminado vendiendo. Bueno, no tenía el pobre don Ramón donde caerse muerto. Y hay una iniciativa de hacer una suscripción para comprarle a don Ramón uno de los pazos que había tenido que vender la familia para que pudiera pasar los últimos años de su vida aquí en nuestra tierra. Y muy bien, se constituye una comisión para eso y se anuncia la acuestación y empieza la recaudación. Pero aquello no iba para adelante, no subía y pasaban los días y las semanas y no subía. Y uno de la comisión aquella dice, vamos a tener que ir a las diputaciones, porque si no, esto no va a ir para arriba. Bueno, que a veces la ayuda del sector público pues, se hace difícilmente evitable. Yo creo que en esto de los partidos, pues, como a los sindicatos, si los reducimos a las cuotas de sus afiliados, me parece que nos quedamos, no digo sin partidos y sin sindicatos, pero poco. Entonces, después vienen otras posibilidades. Pues se financia con financiación pública o con financiación privada. Entonces, se admiten donaciones para los afiliados. Pues es también una cuestión discutida, polémica, se ha dado muchas vueltas, se ha dicho, pues, anónimas no, pues todas declaradas, que es como estamos ahora, o anónimas hasta cierto límite, y a partir de ahí, pues, declaradas. Y una parte de ayuda del Estado, como ocurre ahora, que tiene unas subvenciones por parte del Estado. Pues seguramente, con motivo de todo esto que estamos viviendo y padeciendo, pues seguramente se está reflexionando ya sobre estas cosas y en la ley de transparencia, en la legislación de revisión de los partidos. ¿El Consejo de Estado está reflexionando para dar el Consejo de Estado no nos han consultado nada de esto
y yo tampoco prefiero no manifestarme más que en una exposición del problema tal como es, sin atreverme a apuntar soluciones que a lo mejor no son ni las que después informaría el Consejo de Estado o las que... Bueno, ese es el problema y es un problema que lo tenemos. No es un problema tampoco solo de España, porque esta cuestión pues está abierta en todo el mundo. Pero en fin, aquí ahora que estamos padeciendo lo que estamos padeciendo con estos casos de corrupción, pues ahora estamos muy preocupados y muy pendientes de eso y ojalá acertemos con las modificaciones que se hagan a todo esto para bien de todos. Ana, adelante. Quería preguntar por otra consulta, que no sé si se ha dicho, pero hoy mismo están todos los presidentes de parlamentos autonómicos en Palma y están tratando la reducción de diputados que aquí está planteando el PP y acaba de iniciar las negociaciones con otros grupos. No sé cuál es su opinión al respecto. Yo no debería opinar sobre eso, pero a mí me parece bien que todos hagamos un esfuerzo por reducir. En el Consejo de Estado, desde luego, lo hemos hecho. Y ha habido una reducción muy importante de la plantilla del Consejo de Estado en estos últimos años y a mí no me parece mal que seguramente pues, se intente también algunas economías por ese tipo y si se puede atender las necesidades de un Parlamento autonómico pues, con algunos menos diputados, pues que se atiendan y que se siga esa iniciativa. La nuestra de aquí, a mí me parece muy razonable, muy moderada, por otra parte, tampoco... Y creo que eso... Sí, vamos a ver, yo quería preguntarle, bueno, siguiendo con lo que ha dicho Ana, uno de los temas una jovencísima periodista andaba por aquí. Sí, sí. Sí, estaba diciendo que uno de los temas que está en el debate político es la supresión de algunos organismos en las comunidades autónomas, como defensores del pueblo autonómicos, consejos consultivos. Yo quería preguntarle cuál es su opinión sobre los consejos consultivos autonómicos y el papel que juegan estos órganos. Pues, vamos, yo soy muy respetuoso con estos órganos, que los han hecho las comunidades autónomas y seguro que ejercen su función, su papel con dignidad y con calidad y vamos, tengo toda la consideración para ellos y de hecho, pues bueno, yo siempre que hay alguna reunión de este tipo, a esa no me llamaron, no sé por qué, pero si, vamos, en cuanto me invita, voy a ir a Zamora dentro de poco porque hay una reunión de consejos consultivos de comunidades autónomas allí y ya me han invitado. Estuve no hace muchos meses en Cáceres, en Badajoz, para lo mismo, en los dos sitios, con motivo de reuniones de consejos consultivos y vamos, y tengo toda mi consideración y mi respeto para ellos. Señor Romay, usted siempre se ha mantenido, a pesar de estar en Madrid prácticamente todo el tiempo, pero siempre se ha mantenido muy vinculado a Galicia, a pesar de esas responsabilidades, y tengo entendido que sigue con bastante atención la política gallega. ¿Qué le parece esta nueva configuración del Parlamento de Galicia, que por primera vez en creo que casi 20 años, ¿no?, está conformada por 4 grupos parlamentarios? ¿Y qué le parece precisamente el regreso de un político como Xosé Manuel Beiras? Bueno, yo tengo que ser y soy muy respetuoso con todas esas iniciativas y con la del señor Beiras también, y está en su derecho de volver a la vida política si así lo estima oportuno y tuvo el respaldo necesario para eso. Y por lo tanto, pues tampoco tengo nada que añadir más que mi respeto para todo el Parlamento gallego y su composición, que es la que han querido los gallegos. María, adelante. Sí, yo quisiera preguntarle desde su posición privilegiada y usted como sin duda hombre influyente en el liderazgo de Mariano Rajoy y posteriormente de Núñez Feijóo, ya sé que va a decir que no, pero no, sí, que no. Eso dicen las malas lenguas, pues, por algo será. Lo que nos gustaría son dos saber... personas muy independientes y muy capaces, sin duda.
Pero bueno, lo que yo creo que a los ciudadanos también les gustaría saber cómo ve usted después una carrera futurible del presidente del Gobierno autónomo como, en fin, como futurible candidato en Madrid. Es un poco inoportuno hablar de esas cosas. Del presidente de Galicia, pues tengo el mejor concepto que se puede tener, como es bien sabido. Creo que es capaz de todo y que cualquier cosa la haría muy bien porque las ha hecho todas bien hasta ahora y con una capacidad excepcional, de modo que por ahí pues creo que pues tiene todo el recorrido imaginable, ¿no? Ahora yo creo que es un excelente presidente de Galicia y que es bueno para todos que retenerlo aquí unos cuantos años para que ayude a resolver muchos problemas de Galicia en lo que está y para lo que está especialmente dotado. Uno de esos problemas complejos, muy complejos, a los que está sometido en este momento el presidente Feijóo y todo su gobierno, es el caso de resolver de alguna manera este callejón en el que estamos metidos con las preferentes. Yo tengo entendido que el Consejo de Estado tiene un dictamen no exactamente en particular sobre las preferentes, pero sí entiendo que sobre las cajas de ahorro. ¿Qué le parece a usted toda esta situación del sistema financiero en Galicia? Pues hombre, fue una pena lo que pasó, ¿no? Eso no creo que se pueda discutir y por tanto pues eso lo tenemos que lamentar todos, ¿no? Y algunos de estos asuntos... ¿Se refiere a la desaparición de las cajas? Pues me refiero a todo lo que pasó con los cambios que hubo seguramente los cambios que hubo en la regulación de las cajas, que yo creo que no se acertó cuando pensaron que eso podían ser instituciones financieras como las demás, pero no tener dueño, pues una cosa sin dueño no es fácil que salga muy bien. Y aunque es verdad que algunas cajas no muy grandes, pues a pesar de no tener dueño, pues consiguieron seguir con las tradiciones y los éxitos que habían tenido esas instituciones en el pasado, cuando estaban más limitadas a su área territorial, cuando estaban más limitadas a un cierto tipo de actividades, cuando tenían una proximidad a ciertas instituciones de la sociedad civil que garantizaban también una gobernanza responsable y buena de esas instituciones a aquel nivel. Pues, cuando todo eso se cambió y pues el resultado ha sido malo, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Y lo que sí hemos informado ha sido el proyecto de ley que establece la nueva regulación de las cajas de ahorro, que vuelve un poco a aquel modelo que se había abandonado y que nos reconduce a una situación parecida a la original de esas instituciones, que había dado muy buen resultado y después el cambio pues lo dio mal. Poco más puedo decir. ¿Es sensible usted a la situación de estos miles de personas que están somos sensibles afectados? todos. Es una pena que haya ocurrido eso. No es cosa tampoco de... Yo no debo empezar aquí a distribuir culpas y responsabilidades, que no es mi función. Es una pena que haya ocurrido, que haya mucha gente que haya sufrido y que esté sufriendo como consecuencia de todo eso. Bueno, aquí yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande dentro de las posibilidades de la comunidad autónoma para impulsar los arbitrajes y tratar de resolver los casos más sangrantes de todos en estos temas, ¿no? Y yo creo que eso Galicia ha sido pionera, ha sido de los primeros que han impulsado eso y donde quizás se haya conseguido más. No tiene ninguna culpa el gobierno gallego de lo que ha pasado con ese tema. Y sin embargo, pues ha tenido mucha sensibilidad con los afectados para tratar de ayudarles y de buscar una solución lo más equitativa posible dentro de todas las limitaciones que tiene eso, porque entra la Unión Europea y nos da un dinero y nos dice que lo podemos gastar así o que no lo podemos gastar. Todo es muy complejo, ¿no? Yo creo, aquí creo que se ha hecho lo más que se ha podido para ayudar a los afectados. Hablando de pioneros y para volver un poco a cosas de Galicia también, y que usted ha vivido mucho en esas épocas, ¿ha sido difícil
el tema de los incendios en Galicia, ¿cómo se solucionó? Porque pues también fue pionera Galicia en eso. Un tema muy complicado, muy difícil y en donde yo pude trabajar muy intensamente y creo que de allí nació en aquel momento pues, un modelo de servicio de lucha contra los incendios que después perfeccionado a lo largo de los años por todos mis sucesores, pues es hoy un servicio modélico y ya entonces permitió afrontar esta cuestión que era horrible para Galicia, era la mayor catástrofe natural que se recordaba, porque en 20 años habían ardido 1 millón de hectáreas, que era la tercera parte de Galicia, que es una cifra verdaderamente astronómica. Y estaba realmente muy mal ese tema y eso, bueno, producía daños ecológicos, daños económicos, desincentivaba el cuidado del monte y la plantación, en fin. Y realmente, pues, bueno, tampoco teníamos unos buenos servicios de lucha contra los incendios. Y ahí, a mí algunas veces me dicen, las autonomías, en Madrid, esto se oye en Madrid también, ¿verdad?, que nos lo oigan. En Madrid es muy fácil echarle la culpa a las autonomías. Hay un tufillo centralista que todavía queda, que yo soy gallego, pero soy funcionario del Estado, soy letrado del Consejo de Estado, ahora ya estoy jubilado de todo lo que no me puedo quedar sin jubilar, pero no había nada. Vamos, en el Estado, para el Estado centralista, los incendios forestales de Galicia pues eran un problema, pero lejos. Pero amigo, cuando viene el gobierno autonómico y se hace cargo y ve eso, pues nos damos cuenta de que ahí hay un problema horrible y que el Estado nos lo tenía. Bueno, pues había unos agentes forestales que más bien cuidaban de los montes del Estado, pero que en los montes la Guardia Civil hacía un poco, los paisanos hacían lo que podían, pero claro, cuando vienen los incendios gordos, pues esos medios eran insuficientes. Y al Estado le quedaba eso muy lejos. Pero viene Fraga y dice, yo tengo que resolver este problema de los incendios forestales. Y a mí me pone de consejero de Agricultura y me dice, lo primero los incendios forestales. Y yo me pongo de consejero de Agricultura y cojo a mis servicios y digo, lo primero los incendios. Y vamos a ver cómo lo resolvemos. Y nos ponemos en serio a ver cómo lo resolvemos. Tengo que decir que de quien más aprendí yo para resolver el tema de los incendios fue del alcalde de Cerdido, que todavía vive. Tiene 80 y muchos años, alcalde de un municipio de cerca de Ferrol, de 2.000 habitantes, a lo mejor no llega ahora a esos, pero en donde se veía un municipio donde hay una gran masa forestal, pero que allí no había incendios o los incendios se apagaban enseguida. Y medían los efectos de los incendios por ferrados, ni siquiera por hectárea. Y luego nosotros teníamos que medir por kilómetros cuadrados. ¿Cuál era la receta? Pues la receta era genial. A mí me lo explicó maravillosamente. Mira, sí, un hombre inteligentísimo, modestísimo, pero que lo había visto claro. Mira, lo primero que ti mira de ter os montes limpios. Y él allí, en su municipio, había mentalizado a la gente para que los estuvieran limpios. Porque limpios arden menos que si están. Non vas poder, non se vai limpiar toda Galicia, porque é moito. Pero ti fai o que poidas para que canto máis montes estén limpios, mellor. Porque eses non van a arder. E, ademais, fan de cortalumes para os lumes. E fan de apoio, se tens que ir ali a apagar. E tes un sitio que está limpio e non arde, podes ir e apagar. Primeiro, tens que impulsa a limpieza. E eu hice unha campaña de limpieza dos montes. Despois, claro, hai que collelo a tempo. E para eso hai que ter vigilancia e ver que tenía el paisano. Pois tenía en los puntos máis altos del municipio, mandaba unos chiquillos allí con una moto, con una bicicleta, para que estuvieran mirando. Y en cuanto veían humo en una zona, bajaban en la bicicleta en la moto, iban a la parroquia, avisaban el cura, todo estaba muy mentalizado y tal. Tocaban las campanas, preguntaban, entonces ya iban allí los paisanos a apagar pronto y apagaban pronto.
Entonces, primero, detectar. Hicimos un plan de instalación de torres y de vigilancia fantástico. Nos gastamos 500 millones de pesetas en comunicaciones para que todo eso llegara a las brigadas e a las bases territoriales. Bueno, e despois, claro, cantos máis cortalumes teñas mellor, facer cortalumes. E os cortalumes valen para cortar o lume, valen para ir a apagar, porque é unha vía pola que podes levar os vehículos que teñan que ir a apagar, e vale para sacar a madeira. Non hai cartos mellor empleados que en camiños forestais. El hombre tenía, no sé, 200 kilómetros por cada 1000 kilómetros cuadrados, unos estándares como los de las landas, porque todo el dinero de la Diputación y no sé qué lo había dedicado a hacer caminos forestales, y tenía caminos Había forestales. que haber llevado a la Dirección de Montes hasta el camino. No, bueno, hicimos la Dirección de Montes, cogimos todo lo de Bernardino y lo pusimos, hombre, en vez de eso, el niño que bajaba, llevado a escala y con la tecnología que podíamos tener. Bueno, ya no os enrollo más. Ana tiene otra pregunta de otro ámbito. Yo quiero preguntarle, bueno, María hablaba del señor Feijóo, yo quiero hablar del señor Rajoy. Usted es una persona muy próxima a Mariano Rajoy, le conoce desde hace muchos años. En este año y casi medio el señor Rajoy ha tenido que hacer frente a muchos problemas, ha sido un año muy complicado con medidas muy duras. ¿Cómo ve usted en este momento al señor Rajoy? ¿Le ve con ánimo, le ve con fuerza? Pues le veo muy bien, veo muy bien a Núñez Feijóo, que dije poco de él, aunque ha decir algo más. Es un presidente excepcional, de una rectitud, de una honradez, de una inteligencia, de una capacidad de trabajo. Yo tuve en él un colaborador inestimable. En los incendios no tuvo mucho tiempo él de llegar, pero en fin, también echó una mano al final, pero luego ya en la sanidad fue absolutamente determinante en todo lo que yo hice por la ayuda que me prestó. Y Rajoy es una persona, los dos son de una inteligencia excepcional, de una honradez a prueba de todo, de una responsabilidad, un sentido de la responsabilidad muy grande, y los dos lo están haciendo muy bien. Y Rajoy está afrontando la crisis más profunda y más tremenda que recordamos en España, que no tiene seguramente antecedentes, pues con una entereza, con una determinación y con una lucidez, porque es muy inteligente y muy responsable. Yo creo que ha diagnosticado muy bien los problemas, ha sabido lo que había que hacer y lo ha cometido con una enorme determinación, y en un año y pico parece imposible que se haya hecho lo que se ha hecho. No estoy, de verdad lo creo, porque en un año en donde estás con esa losa de ese endeudamiento y todo eso, conseguir hacer una reducción del déficit público del alcance que se consiguió, con criterios de justicia, porque es muy bonito decir, es que eso de subir los impuestos, que está mal, que la economía, que no sé qué, que el consumo, pero había que conseguir la reducción del déficit, y había que ahorrar 60.000 millones, no sé cuántos, y eso o subías un poco los impuestos, o hubiera tenido que recortar de verdad prestaciones sanitarias o prestaciones educativas, y eso no lo quería hacer. Y cuando la alternativa es esa, porque no vale decir, es que no se suben los impuestos, pues cuando la alternativa es o subo los impuestos o tengo que hacer lo que no quiero hacer y no debo hacer y no puedo hacer, que es tocarle de verdad a la sanidad, que no se le ha tocado. Se les ha bajado el sueldo a los médicos y a las enfermeras, pero los pacientes tienen afortunadamente todo lo necesario para ser atendidos como antes. Pues la alternativa era, o toco a la sanidad, pero no solo con bajar el sueldo a los médicos, sino quito cosas de verdad, prestaciones de verdad, y que vaya el niño allí y que le digan que no le pueden atender por esto o por lo otro. Eso no lo quería hacer. Y para no hacer eso, no había más remedio y no tocarle a la educación en lo esencial, que tampoco se le tocó. A lo mejor los maestros tienen unas horas más de clase, los profesores, y les han bajado los sueldos, pero no hay ningún escolar español que esté desescolarizado y la educación tiene la misma calidad que tenía, porque
a lo mejor hay 3 más en clase, pero eso no es eso lo salvó. Y había que salvar las pensiones, y había que atender a los parados, que era muy también, y había que seguirlos atendiendo, y iba a haber muchos, y eso necesitaba que nos apretaran el cinturón a los que podíamos hacer algo y que nos subían los impuestos, a los que podíamos pagar un poco más de la renta, a los que podíamos pagar un poco más del IBI, a las sociedades que tienen impuestos, no las que no lo tienen ya no pagan nada, pero es que aquí teníamos un impuesto de sociedades que era el más bajo de Europa, y tampoco eso es razonable. Entonces Rajoy hizo una distribución muy equitativa del esfuerzo y del sacrificio, y consiguió, y equitativa territorialmente también, y algo que parecía imposible, porque decían, las comunidades autónomas, cada una por su lado, tal. Pues al final, con tesón, con paciencia, con una secretaria de Estado de Hacienda gallega, además fantástica, que tenemos, pues consiguieron que todas las comunidades autónomas cumplieran. Eso en Europa no sabéis lo que, una admiración, porque tenían mal concepto de nosotros, desgraciadamente. Y bueno, y había que distribuir el sacrificio equitativamente. Había que hacer algunas reformas que eran inevitables y hacer todo lo que había que hacer. Sin una reforma laboral como la que se hizo, no había nada que hacer. No vendría Renault a hacer más coches a Valladolid, ni Ford a Valencia, ni el otro no sé qué, porque no venían, porque no se podía hacer con esa regulación laboral que teníamos. Y están sentadas las bases para que en cuanto la economía tire un poco, pues haya más empleo y más actividades. Y había que hacer la reforma del sistema financiero. Era evidente, vamos, ahora que lo vemos así todo, y todo hecho, y todo bien, pero él fue el que vio las 5 cosas importantes que había que hacer, y se puso a ellas, y consiguió pues que en Europa nos dieran 100.000 millones, que estábamos desahuciados, que no íbamos a ninguna parte, a punto del rescate, y la prima de riesgo, no sé qué, y no había quien nos comprara nuestra deuda, y no había quien, y salía el dinero de España. Esa era la situación hace un año. Y pues con el tesón, con clarividencia, plantando bien los problemas, pues convencen a la señora Merkel, a los otros, que no puede ser, que no podemos pagar esos intereses de la deuda, porque entonces sí que nos arruinamos de verdad, que nos llevan a la ruina, y que si nos arruinamos nosotros, también se van a arruinar ellos, porque nosotros, desde luego, vamos a la ruina. Pero si no podemos pagar, y a los que les debemos son a los bancos alemanes y a los fondos no sé qué, pues iba a ser una... Pues consiguen eso, y sale Draghi aquel día diciendo que va a ayudar al euro, porque además especulaba contra el euro, era especular contra España, porque pensaban que, bueno, si el euro se rompía, bueno, era un rollo, que no os quiero cansar. Pero Rajoy acertó con estas cosas, y había que hacer algunas otras reformas, y la reforma educativa, que es muy importante. Llevamos no sé cuántos años hablando de la reforma educativa, pues el que de verdad la comete y la hace y le rompen la cara, pues es Verde y es Rajoy, y está una reforma educativa imprescindible, porque nuestros niños estudian y trabajan y se les examina y se les exige, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos? Y hay que hacer esta reforma educativa en esa dirección, que no es más que esa de todos los países desarrollados. No podíamos seguir pasando sin exámenes y con no sé cuántas suspendidas, y todo eso no podía ser, y había que hacer todo esto que se está haciendo. Bueno, yo creo que la reforma del sistema financiero, pues había que hacerla y conseguir ese dinero, y que los bancos puedan prestar dinero. Y pues todo eso se ha hecho en un tiempo récord. Y de verdad empezamos a ver que algunas cosas no fueron inútiles. Dígame una cosa, usted ha hablado de Feijóo, con quien ha trabajado, ha hablado de Mariano Rajoy, también ha trabajado usted con el expresidente del gobierno, con José María Aznar. Sin embargo, el expresidente del gobierno, José María Aznar, no parece que comparta realmente mucho esta valoración que nos ha hecho sobre el trabajo de Aznar. Vamos, que en el fondo lo que dice Aznar es lo mismo que se está haciendo, pero en fin, es lo mismo que se está haciendo, porque todo esto se está haciendo. Y Aznar dice que hay que hacer esto, pero en realidad es lo que se está haciendo. Y bueno, yo fui ministro con Aznar, creo que fue un presidente excelente, y ahora Rajoy lo está haciendo también en unas circunstancias aún peores que las de Aznar. Que las de Aznar no eran fáciles, pero estas eran peores, porque la situación a la que había llegado el país era tremenda, y bueno, y siguen con el espíritu y el impulso reformista.
Y hoy mismo leíamos que está preparada una forma de administración muy necesaria, muy ambiciosa, que tampoco se podía hacer en un día, porque es que luego nos parece que todo hay que hacerlo y que tenía que estar hecho ya. Pero reformar la administración, una reforma de este calao, como se apunta que va a ser la de la administración, que no se ha hecho nunca, nunca, nunca. No es que no se encuentran precedentes, es verdad, ¿verdad? Porque es muy difícil, porque las cosas Martín, adelante. Precisamente hablando de ese tema de la reforma de la administración local, a mí me gustaría saber... y general, porque están las dos en marcha. Pero en concreto, como estamos en el ámbito de la política gallega, usted que fue presidente de una diputación, me gustaría conocer su opinión y la opinión del Consejo de Estado sobre la reforma de las diputaciones, el papel que se le asigna y sobre todo saber si usted considera que la fusión de los municipios es algo prioritario en Galicia o más bien prioritario de otras zonas del Estado y tangencial aquí. Pues en otras zonas del Estado es más necesario que aquí, porque claro, en Burgos creo que tienen 800 municipios en una provincia, aquí tenemos 315 en toda Galicia. Yo creo que eso es una tendencia que hay que intentar, porque es verdad que se han quedado pequeños los municipios para muchas cosas. Bueno, y ya se ve que hay una idea de avanzar por ese camino. Las diputaciones, yo creo que para ayudar y para complementar la acción de los pequeños municipios, creo que son muy buenas. Yo fui presidente de la Diputación. Hay otras cosas que pueden quedar para las comunidades autónomas, seguramente ya hay cosas que se pueden ver de distinta manera, pero como organismo de colaboración, de apoyo, es una especie de cooperativa de los pequeños municipios, que los pequeños municipios pueden encontrar en la Diputación ese organismo que les ayuda a que las actividades culturales pues sean un poco mejores, porque contratan unas orquestas que valen para todos los pequeños municipios y el pequeño municipio no puede contratar las orquestas porque no tiene y puede fomentar el deporte y hacer escuelas de cosas deportivas. Para los pequeños municipios, esa cooperativa que les facilita pues, un buen servicio jurídico, de no sé qué, un buen servicio de urbanismo, un buen servicio hasta de carreteras, porque no pueden tener muchos ingenieros, los ingenieros de la Diputación, trabajando en colaboración con los pequeños Pero municipios. eso supone remodelar como están, bueno, ¿no? Sí, supone remodelar, claro. Porque ahora tienen muchísimas más competencias que esas. Sí. Yo creo que deben enfocarse fundamentalmente a esto que estoy diciendo. Eso es mi opinión. Nos queda ¿Me poquito permites tiempo. solo una sí, cuestión? por supuesto. Y esto es una cuestión ya malsana o, si queréis, de cotilleo, pero me gustaría preguntárselo. Usted me va a contestar que la comida que tuvieron en Coristanco el señor Paco Vázquez, el señor Negreira y usted fue una comida entre amigos. No, fue una comida, no fue ¿Pero qué comida... papel tenía Paco Vázquez en esa comida? No, porque, bueno, pues un señor que nos quería dar a conocer un cocido maravilloso que hacen ahí en una parroquia que se llama Kunz. Un amigo mío que fue concejal del PP en Coristanco, el señor Pastoriza, que es un fenómeno, y él y su mujer, y que hacen un cocido maravilloso, y un grupo de gente que quería conocer ese cocido. Y bueno, ya ve lo que se especula con un cocido. Coincidieron en ese grupo de gente, pues esas dos personas, como otras 10 más, o sea, éramos 12 o 14, disfrutando de ese cocido fantástico. Ana tenía otra pregunta, adelante. Solo es un apunte de la política gallega y como Martín, pues a ver si opina, dada su trayectoria, que se han invocado las normas de educación y respeto porque Alberto Núñez Feijóo ha sido víctima de insultos como mona, churro de bala americana, macarra... Eso se califica por sí solo, no necesita calificaciones, ¿no? Es una pena que ocurran cosas de esas como otras, porque no se merece el presidente nada de eso. Es una vida intachable la que él ha tenido y todo eso es humo y por lo tanto injustísimo y desafortunadísimo y desgraciadísimo. Ana, ¿tú tenías una pregunta más? No, bueno, vale, perdón, entonces... Yo le hice la de Rajoy.
Bueno, no sé si María, Arturo, ¿tienes alguna pregunta más? María, no. ¿Cuándo regresa usted a Galicia? No de viaje. Galicia, No de viaje. Vengo mucho, nunca he dejado de venir, o casi nunca, aunque soy funcionario del Estado, he tenido que residir en Madrid como consecuencia de eso, porque yo hice las oposiciones al cuerpo de letrados del Consejo de Estado, afortunadamente las gané y me tuve que, ¿no? Pues el año 59 del siglo pasado, hace unos cuantos años. Pero luego pues he tenido mucho que ver con la política gallega muchos años, de diputado por la provincia de La Coruña, que lo fui en 4 o 5 legislaturas, ya no me acuerdo, después aquí con Fraga en el gobierno gallego, también fui presidente de la Diputación. En fin. Todo eso pues me hizo que mis vínculos con Galicia, que eran de una persona de aquí, pues todavía se aumentaran. Y ahora mismo pues tenemos 2 hijos en Galicia y 6 nietos en Galicia, o 6 nietas. Casi todas tiran nietas, mucho, ¿no? Tiran mucho. Y en Madrid tenemos otros 3 hijos y otros 6 nietos y estamos en los 2 sitios, ¿no? Bueno, pues yo le invito a que cuando venga, pues venga a hacernos una visita aquí pues a Popular Televisión. Ha sido un placer tenerle con nosotros, escucharle toda su experiencia. Cansaros mucho. En absoluto. Mayores a veces nos ponemos pesados con nuestras batallitas. En absoluto. Bueno, muchísimas gracias pues nada, por acercarse hasta aquí. Arturo, María, Martín, Ana y Ana Peón, muchísimas gracias a vosotros 5 por acompañarme esta noche en esta interesante entrevista. Señor Romay, muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a todos ustedes por acompañarnos una noche más. Les espero, como siempre, la próxima semana aquí en Galicia Opina a las 10:30. Sean felices. Adiós.